Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. Instantes que se quedan grabados en tu alma como cicatrices invisibles que duelen cada vez que las tocas. Esta es la historia de Roberto, un hombre que construyó un imperio financiero, que acumuló millones, que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero que perdió lo único que realmente importaba. Y cuando finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Su hijo de apenas 12 años le dijo algo que lo destrozó por completo. 4 palabras que cambiaron toda su perspectiva de la vida. 4 palabras que lo hicieron cuestionar cada decisión que había tomado durante los últimos años. Te olvidaste de mí. Así de simple. Así de devastador. Roberto había pasado los últimos 8 años obsesionado con generar más dinero, más propiedades, más inversiones. Salía de casa antes de que su hijo despertara y regresaba cuando ya estaba dormido. Los fines de semana trabajaba desde casa, siempre pegado al teléfono, siempre en reuniones virtuales, siempre ocupado construyendo su fortuna mientras su hijo crecía solo. La madre había fallecido cuando el niño tenía apenas 4 años, dejando a Roberto como único responsable de criarlo. Pero en lugar de acercarse más a su hijo, Roberto se sumergió aún más en el trabajo, como si el dinero pudiera llenar el vacío que había dejado la pérdida. Cada año que pasaba, la distancia entre padre e hijo se hacía más grande. Roberto creía que estaba siendo un buen padre al proveer todo lo material que su hijo pudiera necesitar. La mejor escuela privada, la ropa más cara, los juguetes más modernos, vacaciones en los destinos más exclusivos. Pero había algo que su dinero no podía comprar: su presencia, su atención, su amor genuino. El niño intentaba acercarse a su padre de 1000 maneras diferentes. Esperaba despierto hasta altas horas solo para poder decirle buenas noches. Hacía dibujos que pegaba en el refrigerador esperando que Roberto los notara. Inventaba excusas para entrar a su oficina en casa, preguntando cosas sin importancia solo para tener unos minutos de su tiempo. Pero Roberto siempre estaba demasiado ocupado, demasiado concentrado en sus números, demasiado absorto en sus planes de expansión. Un día, el niño organizó una pequeña presentación en su cuarto. Había preparado un show de títeres contando la historia de un príncipe solitario que quería pasar tiempo con su padre el rey. Corrió emocionado a buscar a Roberto para que fuera su única audiencia. Pero cuando llegó a la oficina, encontró a su padre gritando por teléfono por una inversión que había salido mal. Roberto le hizo una seña con la mano para que se fuera, sin siquiera mirarlo. El niño se quedó parado en la puerta unos segundos, con los títeres aún en las manos, esperando que su padre cambiara de opinión, pero nunca sucedió. Esa noche, por primera vez, el niño no esperó despierto para darle las buenas noches a su padre. La situación empeoró cuando Roberto decidió expandir sus negocios internacionalmente. Comenzó a viajar constantemente, pasando semanas enteras fuera de casa. Contrataba a las mejores niñeras, pero ninguna podía reemplazar lo que el niño realmente necesitaba: la presencia de su padre. Durante estos viajes, Roberto se justificaba pensando que todo lo hacía por su hijo, para asegurarle un futuro próspero, para que nunca le faltara nada. Pero lo que no se daba cuenta es que a su hijo ya le estaba faltando todo. Le faltaba un padre presente, le faltaba sentirse amado, le faltaba sentirse importante en la vida de la persona que más admiraba. Los maestros en la escuela comenzaron a notar cambios en el comportamiento del niño. Sus calificaciones empezaron a bajar, se volvía más retraído y en varias ocasiones lo encontraron llorando en el baño durante los recreos. Cuando llamaron a Roberto para informarle sobre la situación, él simplemente pidió que contrataran tutores privados para ayudar con las calificaciones y un psicólogo infantil para los problemas emocionales. Todo se podía resolver con dinero, pensaba. Pero hay heridas que el dinero no puede sanar. Hay vacíos que solo el amor genuino puede llenar. Y hay momentos perdidos que jamás se pueden recuperar. Roberto estaba a punto de descubrir esta verdad de la manera más dolorosa posible. Lo que su hijo le dijo esa noche cambió todo. ¿Sabes qué? Este contenido está transformando vidas reales. Dale like si sientes que necesitabas escuchar esto hoy, y suscríbete porque tengo más historias que van a revolucionar tu forma de ver la vida.
Era una noche de diciembre, fría y silenciosa. Roberto había regresado de un viaje de negocios de 2 semanas en Asia. Había cerrado el deal más importante de su carrera, una inversión que multiplicaría su fortuna por 5. Estaba eufórico, pensando ya en las próximas oportunidades, en los nuevos mercados que podría conquistar. Llegó a casa pasada la medianoche, esperando encontrar todo en silencio como siempre. Pero algo era diferente esa noche. Su hijo no estaba dormido. Lo encontró sentado en las escaleras, aún vestido con su pijama del día anterior, con los ojos rojos de tanto llorar. Roberto sintió una extraña inquietud, pero su mente aún estaba ocupada con los números del negocio que acababa de cerrar. Se acercó al niño y le preguntó por qué no estaba en la cama. La respuesta que recibió lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El niño levantó la mirada. Esos ojos que antes brillaban de emoción al verlo llegar, ahora mostraban una tristeza profunda que Roberto nunca había notado antes. Y con una voz quebrada, apenas un susurro, le dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. «Te olvidaste de mí». Roberto se quedó paralizado. En todos sus cálculos financieros, en todas sus estrategias de inversión, en todos sus planes de expansión, había olvidado calcular el costo más importante, el precio que su hijo estaba pagando por su ausencia. El niño continuó hablando, y cada palabra era como una daga clavándose en el corazón de Roberto. «Te fuiste el día de mi cumpleaños, y ni siquiera te acordaste. La maestra preguntó, ¿por qué no viniste a la obra de teatro donde yo era el protagonista? Todos los papás estaban ahí menos tú. Te olvidaste de mí, papá». Esas 4 palabras resonaban en la mente de Roberto como un eco que no se desvanecía. «Te olvidaste de mí». ¿Cuánta verdad había en esas palabras? Roberto había olvidado las citas importantes, las conversaciones antes de dormir, los momentos de juego, las preguntas inocentes que su hijo hacía sobre el mundo. Había olvidado ser padre mientras perseguía ser rico. El niño siguió contando todo lo que Roberto se había perdido. Cómo había aprendido a andar en bicicleta con la ayuda del jardinero porque papá estaba en una conferencia. Cómo había llorado durante una tormenta eléctrica porque tenía miedo, y papá no estaba para consolarlo. Cómo había esperado durante horas que Roberto llegara a casa para contarle sobre su primer día en una nueva escuela. Pero cuando finalmente llegó, ya no tenía ganas de hablar. Roberto comenzó a darse cuenta de que había estado viviendo una mentira. Se había convencido de que ser un buen padre significaba proveer económicamente, pero había ignorado completamente las necesidades emocionales de su hijo. Había construido una fortuna, pero había destruido la relación más importante de su vida. Esa noche, por primera vez en años, Roberto apagó su teléfono. Canceló las reuniones del día siguiente. Se sentó junto a su hijo en esas escaleras frías y lo abrazó como no lo había hecho en mucho tiempo. Pero el daño ya estaba hecho. El niño se había acostumbrado tanto a la ausencia de su padre que ya no sabía cómo comportarse cuando lo tenía cerca. Los años de negligencia emocional habían creado una barrera invisible entre ellos. Roberto intentó disculparse. Prometió que las cosas cambiarían, que ahora sería diferente. Pero las promesas vacías habían perdido su poder. Su hijo había crecido demasiado rápido. Había madurado de maneras que ningún niño debería hacerlo. Había aprendido a no esperar nada de su padre, a no ilusionarse, a proteger su corazón de más decepciones. Los días siguientes fueron los más difíciles en la vida de Roberto. Intentaba acercarse a su hijo, pero se daba cuenta de que ya no lo conocía. No sabía cuáles eran sus comidas favoritas. No conocía a sus amigos. No sabía qué lo hacía reír o qué lo preocupaba. Era un extraño en la vida de su propio hijo. Roberto se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con construir un legado financiero que había descuidado por completo su legado como padre. ¿De qué servía tener millones en el banco si no tenía una relación con la persona más importante de su vida? ¿Qué valor tenían todas sus propiedades si había perdido la oportunidad de construir recuerdos con su hijo? Esta historia me duele en el alma porque sé que muchos de ustedes se están viendo reflejados ahora mismo. Déjame en los comentarios.
¿Alguna vez has sentido que el éxito profesional te está alejando de lo que realmente importa? La realización de lo que había perdido golpeó a Roberto como una avalancha implacable. Durante las siguientes semanas, intentó desesperadamente recuperar el tiempo perdido, pero cada esfuerzo parecía chocar contra un muro invisible que su propio abandono había construido. Su hijo había desarrollado una rutina perfecta sin él. Se levantaba solo, desayunaba en silencio, iba a la escuela, regresaba, hacía sus tareas, cenaba viendo televisión y se iba a dormir. Una rutina mecánica y fría que no incluía a Roberto en ningún momento significativo. Cuando Roberto intentaba interrumpir esta rutina, proponiendo actividades juntos o simplemente conversaciones, su hijo respondía con cortesía pero sin emoción. «Sí, papá, está bien, papá. Como tú quieras, papá». Respuestas automáticas que dolían más que cualquier grito o reclamo. Era como si hubiera perdido para siempre la capacidad de generar genuina alegría o emoción en su hijo. Roberto comenzó a estudiar a su hijo como si fuera un extraño. Observaba sus gestos, sus preferencias, sus reacciones, intentando descifrar quién era realmente este ser humano que había crecido bajo su propio techo, pero lejos de su corazón. Descubrió que su hijo tenía una pasión secreta por la pintura, algo que había desarrollado durante sus largas horas de soledad. Había creado docenas de obras que guardaba escondidas en su closet, pinturas llenas de colores oscuros que reflejaban la tristeza de un niño que había crecido sintiéndose invisible para su padre. Cuando Roberto encontró estas pinturas, su corazón se destrozó aún más. Una de ellas mostraba una casa grande y vacía, con una pequeña figura solitaria mirando por la ventana. Otra representaba a un niño construyendo castillos de arena en una playa desierta. Cada pincel había capturado la soledad que Roberto había sembrado sin darse cuenta. Intentó hablar con su hijo sobre su arte, elogiar su talento, ofrecer comprarle mejores materiales. Pero su hijo simplemente se encogió de hombros y guardó las pinturas nuevamente. Para él, era demasiado tarde para compartir esa parte de su mundo con alguien que nunca había mostrado interés antes. Roberto comenzó a cancelar reuniones de negocios para estar presente en los momentos importantes. Llegaba temprano a recoger a su hijo de la escuela, lo llevaba a cenar a restaurantes, compraba entradas para obras de teatro y conciertos, pero todo se sentía forzado, artificial. Su hijo participaba sin quejarse, pero también sin entusiasmo. Era como llevar a un cortés extraño a pasear. Los maestros de la escuela notaron el cambio en la dinámica familiar. Ahora Roberto aparecía en todas las reuniones de padres, en todas las presentaciones escolares, en todos los eventos deportivos. Pero su presencia física no podía borrar años de ausencia emocional. Su hijo había aprendido a destacar sin buscar la aprobación de su padre, había desarrollado una independencia emocional que, aunque admirable, también era desgarradora. Una noche, Roberto encontró una carta que su hijo había escrito pero nunca enviado. Era una carta dirigida a él, escrita meses atrás, donde le contaba sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Una carta llena de amor y añoranza por la atención de su padre. Al final de la carta, había una línea que destrozó a Roberto. «Algún día espero ser tan importante para ti como tus reuniones». Roberto lloró esa noche como no había llorado desde la muerte de su esposa. Se dio cuenta de que había permitido que el dolor de la pérdida lo convirtiera en un padre ausente, creyendo erróneamente que proporcionarle seguridad financiera a su hijo compensaría su falta de presencia emocional. Pero el dinero nunca había consolado el corazón roto de un niño que solo quería sentirse amado y valorado por su papá. La culpa comenzó a consumir a Roberto de maneras que nunca imaginó. Cada éxito profesional ahora se sentía vacío. Cada logro financiero parecía insignificante comparado con la sonrisa perdida de su hijo. Se había convertido en el hombre más rico de su círculo social, pero también en el padre más pobre emocionalmente. Sus amigos y socios de negocios lo felicitaban por sus logros, pero él solo podía pensar en todo lo que había sacrificado para conseguirlos. Roberto intentó buscar ayuda profesional, terapeutas familiares que pudieran ayudarlos a reconstruir su relación. Pero incluso en las sesiones de terapia, la distancia entre ellos era palpable.
Su hijo respondía a las preguntas del terapeuta con honestidad brutal. No, no me siento importante para mi papá. Sí, me siento solo la mayor parte del tiempo. No, no creo que las cosas puedan cambiar realmente. Cada respuesta era una puñalada más profunda en el corazón de Roberto. Los meses siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional para Roberto. Había comenzado a entender que no se trataba simplemente de pasar más tiempo físico con su hijo, sino de reconectar a un nivel emocional profundo que parecía imposible de alcanzar. Su hijo había construido murallas emocionales tan altas que ni todo el amor del mundo parecía suficiente para derribarlas. Roberto decidió hacer algo drástico. Por primera vez en su carrera, delegó completamente la gestión de sus negocios en sus socios de confianza. Anunció que tomaría un año sabático para enfocarse en su familia. Sus colegas pensaron que había enloquecido. ¿Cómo podía dejar todo en el momento más crucial de expansión de su imperio? Pero Roberto había llegado a una conclusión devastadora. De nada servía conquistar el mundo entero si perdía el alma de su hijo en el proceso. El primer mes de este sabático fue terriblemente incómodo. Roberto y su hijo pasaban días enteros, juntos, pero los silencios eran más frecuentes que las conversaciones. Su hijo había desarrollado una personalidad reservada y cautelosa, que contrastaba brutalmente con el niño alegre y espontáneo que había sido años atrás. Roberto se daba cuenta de que no conocía las pequeñas cosas que hacen especial a una persona. No sabía si su hijo prefería el chocolate con leche o amargo. No conocía su canción favorita. No sabía qué lo hacía reír hasta que le doliera el estómago. Un día, mientras limpiaban el ático, encontraron una caja llena de videos familiares de cuando su hijo era pequeño. Roberto había olvidado completamente que existían esas grabaciones. Al reproducir las cintas, ambos se sumergieron en un mundo que parecía de otra vida. Ahí estaba su hijo a los 5 años, corriendo hacia la cámara gritando, «¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que hice!». Sus ojos brillaban de emoción pura cada vez que Roberto aparecía en el cuadro. Había videos de cumpleaños, donde su hijo soplaba las velas mirando directamente a Roberto, como si su presencia fuera el mejor regalo. Había grabaciones de Navidades, donde el niño desarrollaba los regalos, pero lo que más le emocionaba era mostrarle todo a su papá. Al ver esos videos, Roberto se dio cuenta de que una vez había sido el héroe absoluto de su hijo. Había sido su mundo entero, su ejemplo a seguir, la persona más importante de su universo. ¿Cuándo exactamente había perdido esa posición? ¿En qué momento su hijo había dejado de buscarlo con esos ojos llenos de admiración y amor incondicional? Su hijo también estaba viendo los videos con una mezcla de nostalgia y dolor. Era como contemplar los fantasmas de una relación que había muerto lentamente, día tras día de negligencia. Roberto podía ver en la expresión de su hijo que él también extrañaba al papá de esos videos, al hombre que una vez había sido su todo antes de que las reuniones y los negocios se convirtieran en prioridades más importantes. Esa noche tuvieron la conversación más honesta de sus vidas. Su hijo le contó sobre todas las veces que había inventado excusas en la escuela para explicar por qué su papá no podía asistir a eventos importantes. Le habló sobre las noches que se quedaba despierto esperando a que Roberto regresara, de viajes, solo para quedarse dormido en el sofá y despertar cubierto por una manta que alguna empleada doméstica había puesto sobre él. Le explicó cómo había aprendido a celebrar sus propios logros en silencio porque había entendido que papá estaba demasiado ocupado para compartir su alegría. Roberto escuchó cada palabra sintiendo como si cada confesión fuera un martillo, golpeando clavos en el ataúd de su arrogancia pasada. Se había creído un gran padre porque proveía económicamente, pero había fallado miserablemente en proporcionar lo único que realmente importaba: su presencia emocional genuina. Su hijo también le confesó algo que lo destrozó por completo. Había comenzado a fantasear con tener un papá diferente. Cuando veía a otros padres jugando con sus hijos en el parque, recogiendo a sus hijos de la escuela, enseñándoles a andar en bicicleta, él se imaginaba cómo sería tener un papá que realmente quisiera pasar tiempo con él. Roberto se dio cuenta de que había convertido a su propio hijo en un huérfano emocional,
A pesar de estar vivo y presente físicamente en la misma casa, había creado un vacío tan profundo que su hijo había tenido que aprender a vivir sin la validación y el amor paterno que todo niño merece. Esto me rompe el corazón, porque sé que hay padres viendo esto que se sienten identificados. Cuéntame, en los comentarios, ¿qué harías tú si tu hijo te dijera que se ha olvidado de ti? El proceso de sanación que Roberto intentaba iniciar se volvió más complejo de lo que jamás había imaginado. No se trataba simplemente de disculparse y esperar perdón instantáneo. Su hijo había desarrollado mecanismos de defensa tan sofisticados que cada intento de acercamiento genuino era recibido con cordial desconfianza. El niño había aprendido a proteger su corazón de futuras decepciones, manteniéndose emocionalmente distante, una estrategia de supervivencia que, aunque efectiva para evitar más dolor, también impedía la posibilidad de reconexión real. Roberto comenzó a documentar meticulosamente cada pequeño detalle sobre su hijo, como si fuera un detective investigando a un desconocido. Descubrió que su hijo tenía pesadillas recurrentes donde él aparecía siempre de espaldas, alejándose con una maleta en la mano. Supo que había desarrollado una rutina obsesiva de revisar constantemente el calendario familiar, marcando los días que Roberto estaría fuera de viaje, preparándose emocionalmente para cada nueva ausencia. Se enteró de que su hijo había memorizado todos los tonos de su teléfono celular y que podía predecir, solo por el tipo de llamada que recibía, cuánto tiempo estaría Roberto hablando de negocios ignorando todo lo demás. Cada descubrimiento era una revelación dolorosa sobre el impacto devastador de sus años de negligencia. Roberto también comenzó a rastrear los momentos específicos donde había elegido el trabajo sobre su hijo. El día que canceló una cita para ir al zoológico porque surgió una reunión de última hora. La vez que llegó 3 horas tarde al partido de fútbol de su hijo porque se extendió una conferencia telefónica. La noche que prometió ayudarlo con un proyecto de ciencias, pero se quedó trabajando hasta que su hijo se durmió esperándolo. Cada memoria recuperada era como encontrar fragmentos de un espejo roto que reflejaba la realidad de sus prioridades torcidas. Sus intentos de crear nuevos recuerdos positivos se sentían artificiales y forzados. Cuando llevaba a su hijo al parque, ambos actuaban como actores interpretando roles que no dominaban completamente. Roberto no sabía cómo ser espontáneo después de años de vivir regido por agendas y cronogramas estrictos. Su hijo no recordaba cómo ser vulnerable y abierto después de años de aprender a no esperar nada emocionalmente de su padre. Los otros padres en el parque notaban la tensión, esa incomodidad palpable entre un hombre claramente exitoso y un niño que parecía más cómodo con las niñeras que con su propio padre. Roberto intentó inscribir a su hijo en diversas actividades donde pudieran participar juntos. Clases de cocina, talleres de construcción, lecciones de guitarra. Pero en cada actividad, la dinámica era la misma. Su hijo participaba obedientemente, pero sin la chispa de alegría genuina que Roberto esperaba despertar. Era como si hubiera perdido para siempre la llave que abría el corazón de su hijo. La terapia familiar se convirtió en una experiencia brutalmente honesta, donde ambos tuvieron que enfrentar verdades incómodas. El terapeuta les explicó que Roberto había perdido algo que todos los padres dan por sentado: la confianza emocional incondicional de su hijo. Un niño nace creyendo que sus padres son perfectos, que siempre estarán ahí, que su amor es garantizado e inquebrantable. Roberto había erosionado sistemáticamente esa confianza hasta destruirla por completo. Su hijo había aprendido que las promesas de papá no se podían tomar en serio, que sus compromisos familiares siempre serían secundarios a sus obligaciones profesionales, que su atención era un recurso escaso que había que ganarse pero nunca se podía contar con él, de manera consistente. El terapeuta también reveló algo que destrozó a Roberto. Su hijo había desarrollado lo que se conoce como amor condicionado hacia él. Solo esperaba afecto de Roberto cuando había logrado algo excepcional en la escuela o cuando se comportaba de manera perfecta. Había internalizado la idea de que tenía que ganarse el amor de su padre a través del rendimiento, porque los años de negligencia le habían enseñado que su valor como persona estaba directamente relacionado con qué. Tan poco problema causaba en la vida ocupada de Roberto.
Roberto se dio cuenta de que había convertido a su hijo en un perfeccionista ansioso que constantemente buscaba aprobación externa, porque nunca había recibido amor incondicional en casa. Su hijo sacaba calificaciones perfectas no por amor al aprendizaje, sino por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente para capturar la atención genuina de su padre. Se comportaba como un adulto pequeño, nunca causando problemas, nunca pidiendo demasiada atención, nunca siendo simplemente un niño normal con necesidades normales de amor y validación. La transformación que Roberto necesitaba hacer no era solo sobre cambiar su horario o sus prioridades. Requería una revolución completa de su identidad como padre y como hombre. Durante meses, había intentado aplicar las mismas estrategias que usaba en los negocios para resolver el problema con su hijo. Análisis, planificación, ejecución de tácticas específicas. Pero estaba comenzando a entender que las relaciones humanas, especialmente las relaciones padre-hijo dañadas, no funcionan como proyectos corporativos que se pueden arreglar con la metodología correcta y suficientes recursos. Su hijo necesitaba algo que Roberto había olvidado cómo dar: autenticidad emocional, vulnerabilidad real, presencia genuina sin agenda oculta. Roberto tuvo que enfrentar una verdad humillante. Había perdido la habilidad natural de ser papá. Años de funcionamiento en modo ejecutivo lo habían desprogramado de las respuestas instintivas que todo padre debería tener. No sabía cómo consolar naturalmente cuando su hijo estaba triste. No recordaba cómo celebrar espontáneamente los pequeños logros. Había olvidado el arte simple de escuchar sin tratar de resolver o optimizar todo inmediatamente. Se había convertido en un solucionador de problemas profesional que veía a su propio hijo como otro proyecto que necesitaba ser gestionado eficientemente. El punto de quiebre llegó durante una noche cuando su hijo tuvo una pesadilla particularmente intensa. Roberto lo escuchó llorar desde su habitación y corrió para consolarlo. Pero cuando llegó, su hijo se había vuelto a dormir, abrazando una fotografía vieja donde aparecían juntos cuando él tenía apenas 4 años. Roberto se quedó ahí parado, mirando a su hijo aferrarse a la memoria de un padre que ya no existía. De una relación que había sido real una vez, pero que él mismo había destruido sistemáticamente con años de negligencia elegida. Esa imagen de su hijo abrazando una fotografía, en lugar de poder abrazarlo a él, fue el momento donde Roberto finalmente entendió la magnitud total de lo que había perdido. No había perdido tiempo con su hijo. Había perdido la oportunidad de ser el héroe en la historia de vida de otra persona. Había perdido la chance de ser la voz de seguridad en los momentos de miedo de su hijo, de ser la fuente de sabiduría en sus momentos de confusión, de ser el ejemplo de lo que significa ser un hombre bueno y presente. Había sacrificado la oportunidad más sagrada que la vida le había dado: formar y guiar a otro ser humano con amor incondicional. Roberto comenzó a escribir cartas a su hijo, cartas que nunca planeaba entregar. En estas cartas volcó todos los sentimientos que no sabía cómo expresar verbalmente. Escribió sobre su propia infancia, sobre cómo su padre también había estado ausente, y cómo él había jurado ser diferente, pero había terminado repitiendo los mismos patrones. Escribió sobre el miedo que sintió cuando murió su esposa, y cómo canalizó ese miedo en trabajo obsesivo, porque era más fácil controlar números que procesar dolor emocional. Escribió sobre cada momento perdido que ahora recordaba con claridad dolorosa, cada oportunidad desperdiciada de crear memorias hermosas con su hijo. En estas cartas, Roberto admitía que había usado el éxito financiero como una excusa para evitar la vulnerabilidad emocional que requiere ser un padre presente. Era más fácil comprar regalos caros que tener conversaciones difíciles. Era más simple pagar por experiencias costosas que crear momentos íntimos y auténticos. Había construido un muro de logros profesionales para esconder el hecho de que se sentía completamente perdido en su rol más importante: ser papá de un niño que necesitaba su guía, su protección y su amor incondicional. Roberto también escribió sobre sus planes de cambio, pero no cambios superficiales como estar más presente físicamente. Escribió sobre su compromiso de aprender a ser vulnerable, de practicar la paciencia,
de desarrollar la capacidad de poner las necesidades emocionales de su hijo por encima de cualquier oportunidad de negocio, sin importar qué tan lucrativa fuera. Siento que muchos de ustedes están viviendo esta misma lucha interna ahora mismo. En los comentarios, cuéntame, ¿qué sacrificarías por recuperar la confianza de alguien que amas? Porque esta historia apenas está comenzando, y lo que viene va a cambiar todo lo que creías saber sobre el perdón. El momento de la verdadera transformación llegó de la manera más inesperada. Roberto había estado intentando durante meses reconstruir la relación con su hijo usando todas las estrategias que conocía, pero el avance real llegó cuando finalmente dejó de intentar controlar el proceso y simplemente se permitió ser completamente honesto sobre su propio dolor. Una tarde, mientras estaban sentados en silencio viendo una película, Roberto comenzó a llorar. No eran lágrimas calculadas ni estratégicas, sino el llanto profundo y descontrolado de un hombre que finalmente había entendido la magnitud de sus errores. Su hijo, sorprendido por esta demostración de vulnerabilidad que nunca había visto en su padre, se acercó lentamente y por primera vez en años preguntó qué le pasaba a papá. Roberto, entre sollozos, le confesó toda la verdad. Le dijo que se sentía como el peor padre del mundo, que había cambiado el amor de su hijo por dinero que no necesitaba, que había perdido los años más importantes de su infancia persiguiendo éxitos que ahora se sentían completamente vacíos. Le confesó que cada noche se iba a dormir odiándose por haber fallado tan miserablemente en lo único que realmente importaba en la vida. Su hijo escuchó en silencio, y por primera vez Roberto pudo ver en sus ojos no solo dolor, sino también compasión. El niño le dijo algo que cambió todo. «Papá, yo también te extrañé mucho». Esas 6 palabras simples abrieron una puerta que había estado cerrada durante años. No fue una reconciliación mágica instantánea, pero fue el primer momento auténtico que habían compartido desde que todo se había roto. Roberto se dio cuenta de que había estado tan enfocado en intentar arreglar la relación que había olvidado simplemente sentirla, experimentarla, permitir que fuera imperfecta y dolorosa, pero real. Los días siguientes fueron diferentes. Ya no había agenda oculta en sus interacciones. No había presión por crear momentos perfectos o compensar años perdidos de una sola vez. Roberto simplemente empezó a estar presente de verdad, sin expectativas, sin cronómetro, sin objetivos específicos más allá de conocer realmente a su hijo como la persona que había llegado a ser durante todos esos años de ausencia. Comenzaron a caminar juntos por las tardes, sin destino específico, solo hablando de cosas aleatorias. Roberto descubrió que su hijo tenía un sentido del humor brillante que había desarrollado como mecanismo de supervivencia durante sus años de soledad. Supo que había estado escribiendo cuentos cortos llenos de aventuras donde los protagonistas siempre tenían padres heroicos que los salvaban de peligros imaginarios. Se enteró de que había desarrollado una fascinación por la astronomía, pasando horas estudiando las estrellas desde su ventana, imaginando mundos donde las familias nunca se separaban. Roberto también comenzó a compartir partes de sí mismo que nunca había mostrado. Le habló sobre sus propios miedos de la infancia, sobre cómo había construido su identidad alrededor del éxito profesional porque creía que eso era lo que lo haría valioso como persona. Le explicó sobre la presión constante que sentía de demostrar su valía a través de logros externos y cómo esa presión había consumido todo lo demás, incluyendo su capacidad de ser simplemente un papá cariñoso. Su hijo comenzó a entender que Roberto no había elegido conscientemente lastimarlo, sino que había estado atrapado en sus propios patrones destructivos, repitiendo ciclos de negligencia emocional que probablemente venían de generaciones atrás. Esto no excusaba el daño causado, pero ayudaba a crear un contexto donde la sanación se volvía posible. Roberto también tomó la decisión radical de vender la mayoría de sus empresas. Sus socios pensaron que había perdido la razón, pero él sabía que necesitaba eliminar por completo las tentaciones que lo habían alejado de su hijo. Mantuvo solo las inversiones necesarias para asegurar su futuro financiero, pero se deshizo de todo lo que requería su atención constante
y lo ponía en riesgo de volver a caer en los mismos patrones obsesivos de trabajo. Esta parte de la historia me emociona profundamente porque muestra que nunca es demasiado tarde para cambiar. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Roberto logró recuperar realmente el corazón de su hijo, o hay heridas que simplemente no se pueden sanar? La transformación real comenzó cuando Roberto entendió que recuperar la confianza de su hijo no era un proyecto con fecha de entrega, sino un proceso que requería paciencia, consistencia y, sobre todo, aceptar que tal vez nunca podría reparar completamente el daño causado. Esta aceptación, paradójicamente, fue lo que permitió que comenzara la verdadera sanación. Roberto dejó de medir cada interacción en términos de progreso y comenzó simplemente a disfrutar conocer a su hijo como la persona extraordinaria que había llegado a ser a pesar de, o tal vez debido a, las adversidades que había enfrentado. Su hijo había desarrollado una resistencia emocional impresionante, una sabiduría prematura sobre las relaciones humanas y una capacidad de perdón que humillaba a Roberto diariamente. El niño no solo había sobrevivido a años de negligencia emocional, sino que había mantenido su capacidad de amar, aunque fuera cautelosamente. Roberto comenzó a documentar no sus propios esfuerzos de reparación, sino los pequeños milagros diarios de quién era su hijo. La manera como ayudaba a otros niños en la escuela que también tenían padres ausentes. Cómo había desarrollado una relación especial con el conserje del edificio, un hombre mayor que le contaba historias durante las tardes solitarias. Cómo había aprendido a cocinar recetas básicas para no depender completamente de las empleadas domésticas, desarrollando una independencia que era tanto admirable como desgarradora en alguien tan joven. Roberto se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de formar el carácter de su hijo, pero por algún milagro, su hijo había desarrollado un carácter extraordinario por sí solo. Había aprendido valores como la responsabilidad, la empatía y la perseverancia no porque Roberto se los hubiera enseñado, sino porque las circunstancias lo habían obligado a desarrollarlos para sobrevivir emocionalmente. Esto llenaba a Roberto de orgullo y vergüenza simultáneamente. Orgullo por el ser humano increíble en que se había convertido su hijo. Vergüenza por no haber estado presente para guiarlo en ese desarrollo. Los meses siguientes se convirtieron en una masterclass de humildad para Roberto. Su hijo comenzó lentamente a incluirlo en su mundo, pero en los términos del niño, no en los de Roberto. No había negociaciones corporativas ni estrategias de persuasión que funcionaran. Solo había paciencia, consistencia y la disposición de Roberto de seguir apareciendo día tras día sin garantías de reciprocidad emocional inmediata. Roberto aprendió a valorar momentos que antes habría considerado insignificantes. Una sonrisa genuina de su hijo se convertía en el logro más importante de su semana. Una pregunta espontánea sobre su día en el trabajo valía más que cualquier deal millonario que hubiera cerrado. Una invitación casual a ver una película juntos se sentía como ganar la lotería emocional. Su hijo comenzó a contarle sobre sus amigos, sus maestros favoritos, sus materias más difíciles en la escuela. Conversaciones que para otros padres serían rutinarias, para Roberto eran revelaciones preciosas sobre la vida interior de su hijo, que había permanecido cerrada para él durante años. Se dio cuenta de que su hijo tenía opiniones sofisticadas sobre justicia social. Había desarrollado una pasión por la literatura clásica y tenía sueños ambiciosos sobre estudiar medicina, para ayudar a otros niños que habían pasado por trauma familiar. Roberto también comenzó a cambiar la narrativa que se contaba a sí mismo sobre su éxito. Había construido su identidad alrededor de ser un visionario empresarial, un genio de las inversiones, un constructor de imperios. Pero comenzó a redefinir el éxito real como la capacidad de estar presente para las personas que amas, de crear seguridad emocional para tu familia, de ser recordado no por lo que acumulaste, sino por cómo hiciste sentir a otros. Sus antiguos colegas notaban el cambio. Roberto ya no hablaba obsesivamente de oportunidades de negocio en las pocas reuniones sociales a las que asistía. En lugar de eso, hablaba con genuina emoción sobre los logros de su hijo, sobre libros que habían leído juntos, sobre conversaciones profundas que habían tenido sobre la vida. Algunos pensaban que había perdido su ambición. Roberto sabía que finalmente había encontrado una ambición que valía la pena,
ser el padre que su hijo merecía, aunque fuera tardíamente. El verdadero regalo de esta experiencia llegó cuando Roberto comenzó a ver cómo su transformación estaba impactando no solo su relación con su hijo, sino también la forma en que su hijo se relacionaba con el mundo. Durante años, el niño había cargado con la creencia inconsciente de que no era suficientemente importante como para merecer la atención completa de las personas que amaba. Había internalizado la ausencia de Roberto como evidencia de su propio valor limitado. Pero conforme Roberto comenzó a demostrar consistentemente que su hijo era su prioridad número uno, algo hermoso comenzó a florecer en el niño. Comenzó a creer que merecía amor incondicional. Este cambio se manifestó de maneras sutiles, pero profundas. Su hijo comenzó a hacer amistades más profundas en la escuela. Ya no se conformaba con relaciones superficiales, porque había comenzado a entender que merecía conexiones genuinas. Sus calificaciones mejoraron no por presión externa, sino porque había recuperado la motivación intrínseca de aprender y crecer. Comenzó a expresar sus opiniones con más confianza. Ya no tenía miedo de causar inconvenientes o de ser demasiado problemático para las personas importantes en su vida. Roberto se dio cuenta de que al sanar su relación con su hijo, también estaba sanando heridas generacionales. Su propio padre había sido emocionalmente ausente, y Roberto había jurado ser diferente, pero había terminado repitiendo los mismos patrones. Ahora, al demostrar a su hijo que era posible cambiar, que era posible elegir la presencia sobre la ausencia, estaba rompiendo un ciclo que probablemente había existido en su familia durante generaciones. Su hijo estaba aprendiendo que los hombres pueden ser vulnerables, que los padres pueden admitir errores y cambiar, que las relaciones pueden sanar incluso después de haber sido profundamente dañadas. Un día, mientras organizaban el garage juntos, su hijo encontró un viejo álbum de fotos de la empresa de Roberto. Había imágenes de ceremonias de premiación, cenas de gala, inauguraciones de oficinas en diferentes países. Roberto esperaba que su hijo estuviera impresionado por todos estos logros, pero en lugar de eso, el niño le preguntó algo que lo dejó sin palabras. «Papá, ¿fuiste feliz en todas esas fotos?» Roberto miró las imágenes y por primera vez se dio cuenta de que en todas ellas tenía una sonrisa forzada, ojos cansados, la postura tensa de alguien que está interpretando un papel en lugar de viviendo auténticamente. Su hijo había visto algo que él mismo no había notado, que todo su éxito profesional había sido acompañado de una profunda infelicidad personal que se reflejaba incluso en las fotografías que se suponía documentaban sus momentos de triunfo. Esa pregunta llevó a una de las conversaciones más profundas que habían tenido. Roberto le explicó sobre la diferencia entre logros externos y satisfacción interna, sobre cómo había confundido el reconocimiento público con la realización personal, sobre cómo había creído que acumular más siempre lo haría sentir completo, pero nunca había funcionado de esa manera. Su hijo, con la sabiduría que solo los niños poseen, le dijo algo que Roberto atesoraría para siempre. «Papá, ahora en las fotos que nos tomamos juntos, tienes ojos felices». Roberto comenzó a entender que su hijo le había dado el regalo más grande que una persona puede dar a otra: la oportunidad de convertirse en una mejor versión de sí mismo. A través de su dolor, su honestidad brutal y su perdón gradual, su hijo había sido el catalizador para que Roberto finalmente entendiera lo que realmente importa en la vida. No habían sido sus éxitos profesionales los que lo habían transformado, sino el amor paciente e incondicional de un niño que se había negado a renunciar completamente a su padre, a pesar de años de decepciones. Roberto también comenzó a compartir su historia con otros padres empresarios que conocía. Muchos estaban repitiendo los mismos patrones que él había vivido, sacrificando la presencia familiar por logros profesionales, justificando la ausencia emocional con provisión económica, posponiendo la conexión real con sus hijos hasta que fuera más conveniente para sus carreras. Algunos escuchaban su historia con interés genuino y comenzaban a hacer cambios en sus propias vidas. Otros lo descartaban como alguien que había perdido su ventaja competitiva,
que se había vuelto blando, que había confundido las prioridades. Esta transformación me parece increíblemente poderosa. Dime en los comentarios, ¿conoces algún padre que necesite escuchar esta historia? ¿Has visto cómo el éxito profesional puede convertirse en una prisión emocional? El momento que cambió definitivamente la perspectiva de Roberto sobre lo que había perdido y lo que aún podía ganar, llegó durante una tarde cualquiera, sin fanfarria ni drama. Su hijo estaba haciendo tarea en la cocina mientras Roberto preparaba la cena, una rutina que habían desarrollado durante los últimos meses. De repente, sin levantar la vista de sus libros, su hijo dijo casualmente, «Papá, ¿te puedo contar un secreto?» Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. Después de años de distancia emocional, la idea de que su hijo quisiera compartir algo íntimo con él se sentía como un milagro. El secreto que su hijo compartió no era particularmente dramático o sorprendente, pero representaba algo mucho más profundo: confianza renovada. Su hijo le contó sobre una niña en su clase de la que estaba comenzando a sentir algo especial, sobre cómo a veces se quedaba despierto por la noche pensando en conversaciones que había tenido con ella, sobre cómo no sabía si era normal sentirse así a su edad. Era exactamente el tipo de conversación que Roberto había perdido durante años. Esos momentos íntimos donde un padre puede guiar, tranquilizar y conectar con su hijo en temas importantes. Roberto manejó el momento con una delicadeza que sorprendió incluso a él mismo. No trató de dar consejos elaborados ni de convertir la conversación en una lección de vida. Simplemente escuchó, validó los sentimientos de su hijo. Le aseguró que lo que estaba sintiendo era completamente normal, y le agradeció por confiar en él lo suficiente como para compartir algo tan personal. Esa noche, Roberto se dio cuenta de que había recuperado algo que pensaba que había perdido para siempre: el privilegio de ser el confidente de su hijo. Durante los años de ausencia, su hijo había aprendido a procesar sus emociones, dudas y experiencias completamente solo, o tal vez con maestros, amigos o incluso extraños que habían llenado el vacío que Roberto había dejado. Pero ahora, lentamente, su hijo estaba comenzando a incluirlo nuevamente en su mundo emocional. Los meses siguientes trajeron más de estos momentos preciosos. Su hijo comenzó a pedirle opinión sobre decisiones pequeñas pero importantes para él: qué libro elegir para un reporte, si debía unirse al equipo de debate de la escuela, cómo manejar un conflicto con un amigo. Roberto trataba cada consulta como el honor que era, respondiendo con cuidado y atención, nunca dando por sentado que su hijo volvería a preguntarle algo. Roberto también comenzó a compartir más de su propia vulnerabilidad con su hijo, pero de maneras apropiadas para la edad. Le contó sobre errores que había cometido cuando era joven, sobre momentos donde había sentido miedo o inseguridad, sobre lecciones que había aprendido de manera difícil. Su hijo comenzó a ver a Roberto no como una figura inalcanzable de éxito, sino como un ser humano complejo que también había navegado incertidumbre y había tomado decisiones equivocadas. Uno de los regalos más inesperados de este proceso fue descubrir que su hijo había heredado muchas de las mejores cualidades de Roberto, pero sin los aspectos destructivos. Tenía la misma determinación y ambición, pero aplicada a objetivos más humanos como ayudar a otros y crear conexiones genuinas. Tenía la misma capacidad de análisis estratégico, pero la usaba para entender emociones y relaciones en lugar de solo para generar ganancias financieras. Tenía la misma intensidad y pasión, pero dirigida hacia el crecimiento personal y la contribución positiva al mundo. Roberto se dio cuenta de que su hijo había tomado lo mejor de su genética y su ejemplo temprano, pero había encontrado maneras más saludables de expresar esas características. Había desarrollado ambición sin obsesión, determinación sin rigidez,
Liderazgo sin dominación. Era como ver una versión mejorada de sí mismo. Una que había aprendido equilibrio desde joven en lugar de tener que aprenderlo dolorosamente después de décadas de desequilibrio. La relación entre ellos comenzó a evolucionar hacia algo que nunca había existido antes. Una amistad genuina entre padre e hijo. Roberto había sido muchas cosas para su hijo durante los años de distancia. Proveedor, figura de autoridad distante, fuente de decepción, objeto de anhelo, pero nunca había sido simplemente su amigo, alguien con quien disfrutaba pasar tiempo sin agenda oculta, alguien cuya compañía genuinamente valoraba. Ahora comenzaron a tener conversaciones donde Roberto aprendía tanto como enseñaba, donde reían juntos por cosas genuinamente divertidas, donde compartían intereses comunes que habían descubierto tenían en común. La prueba final de la transformación de Roberto llegó de manera inesperada, como suelen llegar las pruebas más importantes en la vida. Una empresa multinacional le ofreció la oportunidad de negocio más lucrativa de su carrera. Dirigir una expansión global que requeriría 2 años de viajes constantes y atención completa, pero que multiplicaría su fortuna por 10 y lo establecería como uno de los empresarios más exitosos de su generación. Era exactamente el tipo de oportunidad que el Roberto de años anteriores habría aceptado, sin dudar un segundo. La oferta llegó en un momento perfecto desde la perspectiva profesional, pero también en el momento más crucial de la reconstrucción de su relación con su hijo. Roberto sabía que aceptar significaría regresar a los patrones que habían destruido su familia. Sería repetir el mismo ciclo, justificar la ausencia con beneficios futuros, posponer la presencia por logros profesionales. Era como si el universo le estuviera poniendo la tentación más grande posible para probar si realmente había aprendido la lección más importante de su vida. Roberto tomó tiempo para considerar la oferta, no porque estuviera tentado a aceptarla, sino porque quería estar completamente seguro de sus razones para rechazarla. Habló con su hijo sobre la oportunidad, explicándole lo que significaría profesionalmente y lo que costaría familiarmente. Su hijo, ahora con varios años más de edad y sabiduría, le dijo algo que confirmó que Roberto había tomado la decisión correcta mucho antes de saber cuál sería esa decisión. Papá, yo ya sé que me eliges a mí. No tienes que demostrarlo, rechazando oportunidades. Sé que si fuera realmente importante para nuestro futuro, encontrarías la manera de hacerlo sin alejarte de nuevo. Roberto se dio cuenta de que había logrado algo que parecía imposible años atrás. Había recuperado no solo la confianza de su hijo, sino también había desarrollado la sabiduría para distinguir entre oportunidades que valían la pena y tentaciones disfrazadas de éxito. Rechazó la oferta con una paz completa, sabiendo que había elegido la riqueza real sobre la riqueza aparente. Los ejecutivos que le habían hecho la oferta no podían entender su decisión. Algunos pensaron que había perdido su ambición, otros que se había vuelto complaciente con su éxito actual. Pero Roberto sabía algo que ellos no entendían. Había descubierto una forma de éxito que no se podía medir en números, que no aparecía en revistas de negocios, que no generaba reconocimiento público, pero que creaba una satisfacción profunda e inquebrantable. Había aprendido que el verdadero legado no se construye en salas de juntas, sino en cocinas familiares, no en presentaciones corporativas, sino en conversaciones íntimas, no en cuentas bancarias, sino en corazones que recordarán tu amor mucho después de que tu dinero se haya gastado. Su hijo comenzó a hablar con sus amigos sobre su papá con orgullo genuino, pero no por sus logros empresariales, sino por su presencia constante, su disponibilidad emocional, su capacidad de escuchar sin juzgar. Roberto había pasado de ser el papá rico que siempre estaba ausente a ser el papá presente que sus amigos envidiaban. Los maestros en la escuela notaron el cambio en la confianza y estabilidad emocional de su hijo.
Ya no era el niño silencioso y retraído que manejaba todo solo, sino alguien que sabía que tenía apoyo incondicional en casa, que podía tomar riesgos académicos y sociales porque tenía una base sólida de amor familiar. Roberto también comenzó a encontrar nuevas formas de usar su experiencia empresarial de maneras que honraran sus nuevas prioridades. Comenzó a asesorar a jóvenes empresarios sobre la importancia del equilibrio vida-trabajo, a dar charlas sobre cómo el éxito profesional sin satisfacción personal es una forma sofisticada de fracaso. Su historia se convirtió en una lección poderosa para otros padres que estaban caminando por el mismo sendero destructivo que él había transitado. Años después, cuando su hijo ya era un joven adulto exitoso y equilibrado, Roberto reflexionaba sobre la ironía hermosa de su vida. Había alcanzado su mayor éxito profesional solo cuando había dejado de buscarlo obsesivamente. Su hijo se había convertido en un hombre extraordinario, no a pesar del dolor que habían atravesado juntos, sino tal vez en parte por la sabiduría que habían ganado durante el proceso de sanación. Esto me emociona profundamente, porque demuestra que nunca es demasiado tarde para elegir lo correcto. En los comentarios, cuéntame, ¿qué oportunidad has rechazado o rechazarías por proteger lo que realmente importa? Tu respuesta podría inspirar a alguien más. La historia de Roberto y su hijo no terminó con una reconciliación mágica, donde todo se arregló de repente, sino con algo mucho más poderoso y real: la construcción lenta, deliberada y consistente de una relación auténtica, basada en presencia genuina, vulnerabilidad mutua y amor incondicional demostrado a través de acciones diarias pequeñas pero significativas. Roberto aprendió que la paternidad no es un proyecto que se completa, sino un compromiso que se vive cada día. Una elección que se hace en cada momento de decidir qué realmente importa. La transformación más profunda no fue que Roberto se convirtiera en un padre perfecto de la noche a la mañana, sino que desarrolló la humildad de reconocer sus errores, la sabiduría de cambiar sus prioridades y la paciencia de reconstruir confianza sin garantías de éxito inmediato. Su hijo le enseñó que el perdón no es un evento único, sino un proceso continuo, que el amor genuino puede sobrevivir años de negligencia si encuentra terreno fértil donde crecer nuevamente, y que nunca es demasiado tarde para elegir la presencia sobre la ausencia, la conexión sobre la comodidad, la vulnerabilidad sobre el control. Esta historia nos confronta con preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cuántos Roberto hay en nuestro mundo, sacrificando lo más importante por lo que parece urgente? ¿Cuántos niños están creciendo con padres físicamente presentes pero emocionalmente ausentes, construyendo muros para protegerse de futuras decepciones? ¿Cuántos de nosotros estamos usando el trabajo, el éxito, las responsabilidades externas como excusas para evitar la vulnerabilidad que requieren las relaciones íntimas? La verdad brutal es que vivimos en una sociedad que recompensa la obsesión profesional y confunde la provisión económica con la presencia emocional. Hemos creado un sistema donde es más fácil comprar regalos caros que tener conversaciones difíciles, donde es más socialmente aceptable perderse momentos familiares por reuniones de trabajo que perderse reuniones de trabajo por momentos familiares. Pero la historia de Roberto nos muestra que siempre hay una elección, siempre hay una oportunidad de cambiar de rumbo, siempre es posible decidir que las relaciones importan más que los reconocimientos, que los recuerdos valen más que los logros, que ser recordado como un padre presente
vale más que ser admirado como un ejecutivo exitoso. El regalo más grande que Roberto recibió no fue el perdón de su hijo, aunque eso fue extraordinario. El regalo más grande fue la oportunidad de redefinir completamente lo que significa el éxito, de experimentar la satisfacción profunda que viene de estar completamente presente para alguien que amas, de construir un legado que no se puede medir en dinero, pero que durará para siempre en el corazón y la memoria de otra persona. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has visto reflejadas tus propias luchas entre ambición y familia, entre éxito profesional y satisfacción personal, entonces ya sabes qué necesitas hacer. No esperes hasta que alguien que amas te diga, te olvidaste de mí. No esperes hasta que sea demasiado tarde para reconstruir lo que has descuidado. No esperes hasta que el dolor de la pérdida te obligue a valorar lo que siempre estuvo ahí esperando tu atención genuina. La vida te está ofreciendo ahora mismo la oportunidad de elegir diferente, de ser presente, de demostrar que las personas importan más que los proyectos, que los momentos íntimos valen más que los momentos de gloria pública. Dale like a este video si sientes que necesitabas escuchar esto hoy. Suscríbete si quieres más historias que te hagan reexaminar tus prioridades y compártelo con alguien que podría beneficiarse de recordar que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el logro. En el próximo video te voy a contar la historia de una mujer que descubrió el secreto para ser feliz después de perderlo todo 3 veces en la vida. Una revelación que cambió mi forma de entender qué significa realmente tener éxito. No te lo pierdas, porque esta historia va a revolucionar tu perspectiva sobre la adversidad y la resiliencia humana.